Hoy hay algo tremendo de parte de Dios. Usted sabe que todos los días nosotros tenemos que ser renovados por la palabra. Amén. La palabra es nueva, la palabra es fresca cada día. Y no sé si a usted le ha pasado, pero entre más usted se mete a la palabra, más se da cuenta que no sabe nada. No sé si se ha dado cuenta de eso. Cuando uno está empezando, uno lee la palabra y muchas veces vuelve a repetir, o alguien le lee a uno el mismo versículo, el mismo capítulo que uno ya se sabe, y la persona en su inmadurez dice: ah, no, ese ya me lo sé. Quiero algo nuevo, ese versículo o ese capítulo ya me lo sé de memoria. Cuando nosotros escuchamos que alguien dice eso, es que nos damos cuenta que no entiende nada. Tal vez se lo sabe de memoria, pero no entiende nada, porque la palabra se renueva cada día. Tú puedes leer el Salmo 23, por poner uno popular. Tú lo puedes leer y siempre ver lo mismo, pero lo puedes leer con entendimiento y con revelación, y todos los días te hablará algo diferente. En estos días yo, en un momento estaba estudiando, yo sí les confieso, me sentí un poquito triste, porque yo dije en un momento: Señor, ¿cómo nos falta por aprender? Dije: Señor, de verdad que no sé nada. Yo no sé usted, yo no sé nada. Y entre más estudio me doy cuenta que menos sé. Eso es lo contradictorio. Se supone que entre más uno estudie en lo natural, más va a aprender. Pero en Cristo, entre más estudiamos, más nos damos cuenta que sabemos menos y necesitamos más de Él. ¿Me doy a entender acá? Amén. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Yo espero que usted pueda abrir su corazón para poder entenderlo, porque el vino nuevo se guardan en odres ¿qué? Nuevos. No podemos guardar vino nuevo en odre viejo, porque entonces cuando el vino nuevo fermenta, se expande y rompe el odre viejo. Nosotros tenemos que ser cada día odres nuevos delante de Dios, porque Él cada día tiene un vino nuevo para nosotros. Hoy la palabra, tal vez para algunos, cuando estamos acostumbrados a escuchar algo, tal vez no nos va a calzar. Yo cuando estudié esto, cuando me di cuenta de esto que le voy a contar ahora, a mí en un momento no me calzó. Se me quiso trabar la maquinita. Digo yo: no, ¿cómo es esto? No entiendo. Porque a veces lo que uno trae de años, cuando Dios te revela lo nuevo, a veces es un poquito difícil comprender hasta que abrimos el corazón. ¿Me doy a entender acá? Amén. Te voy a hablar ahorita un poco acerca de los nombres de Dios. Primeramente, el nombre Elohim. ¿Lo hemos escuchado todos? Amén. ¿Qué significa Elohim? Elohim es poderoso creador. Cuando usted lee en Génesis, usted se da cuenta que Adán y Eva conocieron a Dios como el Elohim. Elohim quiere decir dioses. Está en plural, siempre. Y todo en minúsculas. El hebreo no tiene mayúsculas. Hay muchas cosas que no tiene, más el hebreo antiguo. Entonces Elohim significa dioses. Pero cuando se habla de Dios, entonces nosotros sobreentendemos que es el Dios de dioses. ¿Me doy a entender acá? Amén. Entonces en Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso es en el principio. Ahora, la palabra, como lo dice en el hebreo, dice Bereshit, que quiere decir en el principio. Bara quiere decir creo, Elohim. Ahora, Bereshit bara Elohim, ese fue el Dios que Adán y Eva conocieron. ¿Me está siguiendo? ¿Cuál Dios? El Dios creador. La palabra crear, a la única persona que se le puede adjudicar esto es al Dios eterno, es al Dios creador. Acá lo que existe en esta tierra, nada se crea.
Es como la ley de la materia, que no se destruye. ¿Lo recuerda? ¿Cómo era que decía? ¿La materia qué era? No se crea ni se destruye, ¿solo qué? Se transforma. Por eso, nada de lo que hay en esta tierra nosotros lo podemos crear. La silla en la que usted está sentado, alguien le dio forma, alguien agarró los materiales y le dio forma, agarró petróleo, con eso hizo plástico, agarró hierro, con eso forjó la estructura. O sea, todo fue creado. La camisa que usted tiene fue creada. Si usa lentes, los lentes fueron creados de algo que ya, o fueron formados, perdón, de algo que ya existía. No hay nada ni nadie que pueda crear algo en esta tierra. Dios es el único creador. Por eso Adán y Eva lo conocieron como el Dios creador. Porque ¿qué les hizo a ellos? A ellos los creó. Adán principalmente. Lo creó de la nada. A Eva, ella fue hecha de parte de Adán. Los formó también. Pero Dios vino y creó de la nada. Por eso Elohim es un poderoso creador. Ahora vamos un poquito más rápido acá. Ahora conocemos también el Dios Adonai. Adonai es el que gobierna, o es mi Señor. Estos son nombres de Dios, ¿verdad? Entonces cuando nosotros, ¿por qué le digo que conocemos a Adonai? Porque cuando nosotros lo recibimos en el corazón, le decimos: Señor, yo te recibo como mi único Señor y Dios y Salvador y dueño de mi vida. ¿Me está siguiendo ahí la iglesia? Amén. Ese dueño de mi vida es la palabra Adonai. Este es el que gobierna. Ese es mi Señor, ese es mi amo. Esa es la palabra Adonai. Tenemos también Jehová Shalom, que es nuestra paz. Él es Dios, nuestra paz. Tenemos a Jehová Jireh, que Él es el Señor, nuestro proveedor. Cada uno de los nombres de Dios caracteriza una área de lo que Él es. Por eso Él es nuestro proveedor, Jireh. Él es Jehová Rohi, nuestro pastor. Él es Jehová Diskenu, nuestra justicia. Jehová Nisi es nuestra bandera, nuestra victoria. Jehová Rafa es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Jehová Shammah es el Dios siempre presente. Jehová Top, Dios es bueno. Elohim Miracob es el Dios cercano. Yahweh Mefalti es el Señor mi fortaleza. Lejen, Él es mi alimento, es mi pan. Elohim Hasedí es Dios de misericordia. El Emuná es el Dios fiel. El Hakabod es el Dios de gloria, que viene de la palabra Kabod, la gloria. Él también es el Ruad. Ruad, recuerda que es el soplo. Es el Ruad Hagma, es el espíritu de sabiduría. Él es el Ruad Ubiná, que quiere decir el espíritu de entendimiento. Él también es el Ruad Ujeburá, que quiere decir el espíritu de poder. Él es Okla, que es fuego consumidor. También Él es el Roy, el Dios que me ve. Y también lo conocemos como Elohim Wayishma, el Dios que escucha. Y así hay muchísimos nombres más. Cada nombre caracteriza una parte esencial de Dios, de cómo es Dios. Ahora, eso lo conocieron en la antigüedad. Cuando Dios se le aparece a Moisés, entonces viene a darle un nombre. Y vamos ahí a Éxodo, no sé si lo tenemos por ahí. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3, 13. Aquí es algo muy tremendo lo que vamos a ver hoy. ¿Lo tenemos? Dice así:
dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Y respondió: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, ¿qué encierra ese nombre? Porque es una manera diferente. No era Elohim, no era Adonai, era el yo soy, como Dios se le está revelando en esta ocasión a Moisés. ¿Qué quiere decir? El yo soy es aquel que vive en un eterno presente. Es decir, ayer yo soy, hoy yo soy, mañana yo soy. ¿Me doy a entender? Él es el Dios eterno, alfa y omega, principio y fin, siempre, por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. Y no tiene fin, porque Dios es eterno. Me estoy dando a entender acá. Entonces Él se presenta a Moisés y a los hijos de Israel con el nombre yo soy. Y esto, para poder nosotros entenderlo, para poder nosotros darle un nombre, ha sido un poco difícil esto. ¿Por qué? Porque en esto se presenta algo que se llama un tetragrama o el tetragramatón de cómo escribir el nombre de Dios. Tenemos ahí la primera imagen. Mira esto, yo sé que usted lo conoce, pero vamos a verlo un poquito. Él es el gran yo soy, es el que vive en un eterno presente. ¿Lo tenemos ahí? ¿Ok? Tetragramatón. Esto es el famoso nombre de Dios. Ahora, les voy a hablar un poquito de esto porque es interesante. El nombre de Dios, para los que no lo saben, es impronunciable. Esto es en el hebreo. Eso es la palabra o la letra, la Y, esta primera, luego sigue una H, luego sigue una V y luego sigue otra H. El la Baf, Hey, perdón, Yud, Hey, Baf, Hey. Ese es el nombre de Dios. Ahora, es un nombre impronunciable, no tiene ninguna vocal. ¿Cómo pronunciamos eso? ¿Cómo lo llamamos a eso? Es una Y, una H, una V y una H. Ese es el nombre sagrado de Dios, impronunciable, santo. Nosotros ahora, pues nosotros somos un poquito más irreverentes en muchas cosas y no le tenemos el mismo respeto que le tenían al nombre en la antigüedad. Primero, esto se escribe así porque el nombre de Dios, los israelitas le tenían tanto temor a pronunciar el nombre, tanto temor, que entonces escribieron esto. Esto simboliza a Dios. No es Elohim, sino que es esto. Ahora, más adelante vinieron los masoretas. Los masoretas fueron los que les pusieron las vocales, puntos y comas a todo lo que era el idioma hebreo. Porque el idioma hebreo, les recuerdo, es seguido. Es de izquierda a derecha y es seguido. No tiene puntos, no tiene comas, no tiene mayúsculas. No, todo es seguido. Entonces vinieron los masoretas y le metieron vocales a eso. Entonces, a las vocales les dicen algunos que le metieron las vocales de Adonai. Entonces, cuando le meten las vocales de Adonai a esta palabra, se forma el nombre Yahweh. ¿Me está siguiendo acá? Amén. Ahora, esto es muy controversial. Hay unos que le dicen Jehová, nosotros le decimos Jehová, pero también Jehová es nombre de Dios, Yahweh y también Yahvé. ¿Me estoy dando a entender acá? Todo significa lo mismo. Es una forma de ponerle una pronunciación al nombre de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Vamos a la siguiente imagen. Hoy ocupo que estemos bien conectaditos. ¿Cómo que no hay imagen? No, la siguiente imagen. Que no se tomen fotografías, por favor.
Ok, aquí está nuevamente el tetragramatón. Yud, Hei, Baf, Hei. La Yud, que es la Y, es Yiyé, que significa el que será. Ahora la Hei, que es la palabra allá, que significa el que fue. La Baf es la palabra be, que quiere decir y otra vez la Heb, que es Jobet, que quiere decir el que es. Es decir, esta palabra quiere decir el que será, el que fue y el que es. Es el nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo acá un poquito? Amén. Ahora, este es el nombre de Dios. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 3. Dice así: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, que dice, omnipotente. Mira, Adán y a Eva era el Elohim, pero a Abraham, a Isaac y a Jacob fue el omnipotente. ¿Me está siguiendo? Amén. Mas en mi nombre, Jehová o Yahweh, no me di a conocer a ellos. Entonces mira eso, qué tremendo. Porque a partir de Moisés en adelante, el pueblo de Israel tuvo una gran bendición. Se dio a conocer a Dios como el gran yo soy. Cuando hablamos de Elohim, para muchas personas en aquel tiempo era un Dios incluso limitado por ciertas cosas. ¿Recuerda usted a Jonás? Cuando Dios viene y le da una dirección a Jonás, y Jonás dice, voy jalao. ¿Lo recuerda? Así dice, voy jalao. Y dice que se fue Jonás para otro lado, contrario a Nínive. ¿Por qué se fue Jonás a un lugar, a una región contraria a Nínive? Porque en ese tiempo muchos pensaban que Dios era limitado por un espacio. ¿Me doy a entender? Es decir, que aquí gobernaba Dios, pero tal vez allá en los Estados Unidos ya no gobernaba Dios. Había otro Dios para aquella región. Pero aquí Dios se presenta ante ellos como, no solo como el omnipotente, sino como el que es, el que era y será. Como el Dios eterno se presenta. Es decir, le revela una parte distinta de Dios a ellos. ¿Me está siguiendo la iglesia? Amén. Ok. Cuando Dios nos muestra su nombre, eso es para que nosotros conozcamos una parte de la esencia de lo que Él es. Usted necesita sanidad, ¿a quién acude? A Jehová Rafa, a mi Salvador. Usted necesita que Dios le provea. Así como hay muchas tiendas, ¿verdad? Jehová Jireh, Él es mi proveedor. O Jehová Nisi. La parte que usted necesita de Dios, así se te revela Dios. Así tú lo puedes llamar. Ahora, mira esto, qué tremendo. Durante muchos años, a Dios se le conoció con este nombre. Ponme la otra, la anterior. A Dios se le conoció con este nombre durante muchísimos años. Todo el pueblo de Israel lo conocía por ese nombre, por Jehová o Yahweh o el Yud Hei Baf Hei. Así se conoció por muchos años. Cuando Cristo viene a la tierra, las cosas cambian. Hubieron varios cambios en el tiempo, en el pasar, de cómo era conocido Dios. Pero cuando viene Cristo a la tierra, Jesús hizo un cambio total, un cambio muy radical en todo esto. Vamos un momentito a Lucas, capítulo 2, versículo 40. Eso es como para dar la intro. Amén.
Lucas capítulo 2, versículo 40. Aquí está hablando del niño Jesús, o de Jesús como niño. ¿Estamos? Dice así: y el niño, es decir, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice el 41. Iban sus padres. ¿Quiénes iban? Sus padres. Mira, hay palabras acá que son muy claves que vamos a tocar. Iban sus padres. ¿Cuáles padres? María y José. Ok. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran. ¿Qué dice? José y ¿quién? Y su madre. Oído acá. Mira, en la Biblia cada detalle cuenta. Cada detalle cuenta. Mira que ya no dice sin que lo supiesen sus padres. Al principio habló que iban sus padres todos los años a Jerusalén. Ahora está diciendo que se quedó el niño Jesús ahí sin que lo supieran. No dice sus padres, sin que lo supieran. ¿Quién? José. ¿Y quién? Y su madre. Mira que no dice José y María. No dice su papá y su mamá. Dice José y su madre. ¿Estamos acá? Dice, y pensando que estaban entre la compañía, y esto quiero nada más aclarar, porque alguien puede decir, ¿cómo no se dieron cuenta que no iba el niño ahí? No, porque cuando ellos se iban a un lugar, se trasladaban en grandes caravanas, muy grandes, para poder llegar a Jerusalén. Y los viajes no son como los de ahora, ¿verdad? Que en 4 horitas estamos allá en la frontera y en otras 4 estamos de vuelta. No, sino que los viajes duraban días, semanas o meses. Entonces, no se dieron cuenta ni José ni la madre de Jesús. Y pensando, dice el 44, que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, era un niño prodigio, impresionante. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, y mira lo que dice acá, ¿por qué nos has hecho así? Vuelvo y repito, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿De quién está hablando María? Sí, le está hablando a Jesús. Pero al decir nos, está hablando de a ella y a José. ¿Por qué nos hiciste así? He aquí, mira lo que dice María: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice el 50, y esto es clave: mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Ahora, ¿por qué no entendieron? Usted y yo entendemos lo que Cristo estaba haciendo, lo que Jesús dijo en ese momento. Usted y yo lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cosmovisión de la palabra. Nosotros podemos hoy entender el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entendemos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en ese tiempo nunca se había revelado Jesús como Padre para nadie. ¿Me está siguiendo? Él era el Adonai, Él era Jireh, él era Yahweh. ¿Me está siguiendo por ahí? ¿La iglesia? Amén. Él era todo esto, Tiskenu, todo esto era Él.
el Kadoshim, todo eso era Dios, pero nunca se había revelado como Padre. Entonces cuando María le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y él dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María y José se quedaron como así. ¿Por qué? Porque ¿qué era José? ¿En qué trabajaba José? Era carpintero. Entonces, ¿qué tiene que ver la carpintería con estar en el templo? Me estoy dando a entender acá. Para ellos nunca hubo un Dios Padre. Jesús dijo, la palabra Padre aquí es la palabra pater. Jesús dijo, en los negocios de mi pater me es necesario estar. Pero María está viendo a José y dice, pero tu padre es carpintero. Y dice que ni ella ni José entendieron nada de lo que Jesús estaba hablando. Porque Cristo sí conocía quién era. Ay, me está siguiendo. Yo siento la presencia que ha comenzado a fluir acá. Mira esto, es tan tremendo. Dice nuevamente el 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen, que dice José y su madre. Porque ¿quién era José en la vida de Cristo? José era un padrastro. ¿Me sigue? Pero él desde niño había estado creciendo. Nunca, oído acá a la iglesia, nunca se le dijo a Jesús que Dios era su padre. ¿Por qué? Porque esa revelación no existía. Wow. Él era Yahweh, el Dios Todopoderoso. Ahora yo te digo algo. En ese tiempo en Israel y aún hoy en día, a partir de los 5 años, los niños comienzan a estudiar la Torá. A partir de los 5 años comienzan a estudiar. Es decir, Jesús sabía la Torá. No la estudian como nosotros les enseñamos a nuestros hijos. No, ellos se la aprenden de memoria. Ay. De memoria se aprenden la Torá. Es decir, que Jesús conocía todos los nombres de Dios. Elohim, Rohi, Rafa, Mirakov, Mefalí. Todos los nombres de Dios Jesús los conocía. José y María también los conocían. Pero nunca la palabra pater para Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿quién le dijo a Jesús que Elohim era su pater? Ningún hombre. Porque el nombre de Dios era tan sagrado, que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. ¿Me sigue ahí la iglesia? ¿Qué tan sagrado era el nombre de Dios? Cuando uno de los escribas son los traductores de la Biblia, cuando uno de los escribas iban traduciendo o escribiendo la Biblia, al llegar al nombre de Jehová, en lugar de, primeramente que ponían el tetragramatón, el Yuf Hei Mah Baf Hei, antes de escribir eso, aquel escriba se iba, se cambiaba las ropas, se lavaba, venía, agarraba tintero nuevo, pluma nueva y ponía la Yuf, la Hei, la Baf y la Hei. Porque era tan sagrado para ellos el nombre de Dios. ¿Me sigue? Amén. Entonces, ¿quién le iba a decir a Jesús que Dios era su padre? Nadie se lo dijo. Por eso cuando Jesús viene y dice, ustedes no saben que en los negocios de mi papá es necesario que yo esté, José y María quedaron así. Y José dijo, pero yo soy tu padre y yo soy carpintero. No. Jesús nunca lo dijo eso porque ellos no entendieron. Pero Jesús estaba hablando de su verdadero padre y no de su padrastro. Ay. Aquí vamos aprendiendo algo nuevo. Ahora, hay algo muy tremendo. Jesús conoció que Dios era su padre. Y él empezaba a hablar
a las personas que Él era su Padre. En todo lugar, en todo momento, Él decía: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, yo soy. Entonces la gente comenzó, unos comenzaron a entender, otros no entendían todavía. Y es que hay algo muy tremendo en todo esto. Cuando Cristo vino y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ahí hubo un choque en la mente de las personas. Porque cuando Cristo vino, les dijo: cuando oréis, dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Y la primera palabra que dice Jesús es Pater. Padre nuestro que estás en los cielos. Está diciendo: ya no es Jehová, ya no es Elohim, ya no es Rafa, ya no es ninguno de esos. Padre. Wow. Entonces, todo el pensamiento del pueblo de Israel, de los hijos de Dios, comenzó a cambiar. Ya no es el Dios lejano, es mi Padre. Vamos, es mi Padre. El asunto comienza a cambiar. Wow, yo siento tanta presencia que se está moviendo acá. Él comienza a cambiar la mente de las personas. Cuando Jesús decía: Él es mi Padre, los estudiosos de la Biblia eso les chocaba en la mente y en el corazón. Porque ellos decían: ¿cómo va a decir este que es hijo de Dios? Se está haciendo igual que Dios este tipo. ¿Quién se cree? Nosotros no nos atrevemos ni a pronunciar su nombre y este viene a decir que es hijo de Dios. ¿Quién se cree este? Entonces el asunto comenzó a chocar mucho. Comenzó a haber mucha tensión, porque ni el sumo sacerdote se atrevía a decir que Dios era su Pater. Él era Jehová, como tú lo quieras llamar, hay muchos nombres. Pero Padre no. Ahora, hay algo poderosísimo acá. ¿Sabe? Nosotros tomamos muy liviano la palabra Padre. En el tiempo de Jesús, un esclavo tenía prohibido llamar a su amo Padre. Era prohibido. ¿Por qué? Porque la palabra Padre o Pater era algo que estaba designado solamente para el Hijo. Ahora lo traemos acá a lo natural, para que vayamos entendiendo un poco esto. Usted tiene un empleado, y el empleado, ¿cómo le llama a usted? Le llama patrón, no le llama amo. No sé qué tipo de patrón será usted, pero le llama patrón, ¿sí o no? Amén. Así le llama. Ahora, el empleado no le llama papá al dueño de la empresa. No le dice. ¿Por qué? Porque eso es un nombre exclusivo para el Hijo. Ahora, vamos a ampliar un poco más esto. Tenemos un grupo familiar, una familia grande. Ahora, tenemos un señor acá. El mismo dueño de la empresa. La esposa no le llama papá. La suegra no le llama papá. ¿Cómo le llama a la esposa? Hay muchos tipos de frases que le podría decir, pero muchos le llaman por el nombre. ¿Me está siguiendo? A muchos se les llama por el nombre, a otros se les pondrá ahí algún apodo que no queremos saber. Pero muchos se les llama por el nombre. Entonces la esposa le llama fulano. El tío, ¿cómo le llama al tío? No le llama padre, le llama fulano. El abuelo no le llama nieto, le llama fulano. No sé si me estoy dando a entender. La vecina no le llama papá, le llama fulano. Todos.
¿Para quién le queda el título de padre? ¿Quién le puede decir padre? Solamente el hijo. Solamente el hijo le puede decir padre a esa persona. Ese es un título totalmente separado. Solo el hijo le puede decir padre. ¿Estamos acá? Porque eso lo marca la persona. Y lo marca también como hijo. Él es mi padre. Él es mi papá. Él es mi papito. ¿Estamos acá? Ahora, hay algo acá, que es donde yo quiero que usted no se me salga corriendo acá. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, nosotros, dice la palabra, que venimos a ser nuevas criaturas. O sea, una nueva creación. Amén. Nosotros venimos a ser nuevas criaturas cuando nosotros lo recibimos. Entonces decimos que venimos a ser ¿qué de Dios? Hijos de Dios. ¿Estamos acá? Ahora, hay algo muy tremendo en la palabra, que es donde yo no quiero que usted se me salga corriendo acá. Hay algo muy tremendo que la palabra muestra en el original. No en la Reina Valera. En la Reina Valera solo habla de hijos. Pero el original hace una distinción muy clara sobre esto. No todos son hijos. ¿Oído acá? Usted me dice así es. Porque la gente del mundo ¿es hija o no es hija? La gente del mundo no son hijos. Pero nosotros decimos que nosotros ¿qué? Somos hijos. Ahora lo que le voy a decir yo a usted. De nosotros, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, no todos son hijos. Ay, ay, ay. ¿Cómo se come este arroz con mango? No, yo estoy hablando de gente convertida. De gente que va a la iglesia, que lo busca, que trata. Aún de esas personas, no todos son hijos. En el original, en el griego, hay dos palabras para hijos. Está la palabra ius y está la palabra teknon. La Biblia hace una marcación, lo marca totalmente, lo separa totalmente. Una es la palabra ius y otra es la palabra teknon. Teknon quiere decir niños. Oído. Ius quiere decir hijos. Ahora, ¿quién es un teknon y quién es un hijo? Mira Romanos capítulo 8, versículo 14. Y de esto hay multitud de versículos, pero no se los puedo dar todos hoy porque no terminaríamos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos por ahí. Romanos 8, 14. ¿Estamos? Dice así. Porque todos, mira, presta mucha atención. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos nuevamente de Dios. Y si somos, ¿qué dice? Hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. Dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los ¿qué?
hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. ¡Wow! Mira, la Biblia dice hijos, 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 hijos. Lo dice la Reina Valera. Lo dice cualquier versión al español. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia original? ¿Qué es lo que dice la palabra en el griego? Dice así. Nuevamente, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Opa. Ahí hay algo. Ahora seguimos. Dice el versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué crees que dice ahí? Tecnón. Ay, ay, ay. Vuelvo y repito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón de Dios. Es decir, de que somos niños de Dios. ¡Wow! Aquí el asunto se pone rudo. Porque entonces no es hijo, 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 hijo. No a todos se le llama hijo en la Biblia. Entonces dice nuevamente, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, hijos de Dios. Ahora, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, oído, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí hay algo tremendo también. Recuerda, los esclavos no podían decirle pater al amo. No podían decirle pater, ningún esclavo podía decir pater, era prohibido ante la ley. Pero ahora dice acá que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos, es decir, estos son hijos de Dios, y por eso ya no están en esclavitud y ahora pueden decir Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Abba significa papito en el arameo y padre, la palabra pater en el griego. Wow. Entonces ahora no solo puedo decirle padre, puedo decirle papito. Papito mío, mi papá. Cuando nosotros pensamos que es un padre, las cosas tienen que ser transformadas para nosotros. La Biblia dice que un padre, y en la definición, es uno que nutre, es uno que enseña, es uno que da el soporte, es uno que guía, es una fuente de vida. Un pater es una fuente de vida, de él sale la vida. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ¿qué? Ríos. ¿De qué? De agua viva. ¿Por qué? Porque el Padre está aquí. Yo sé que le estoy dando mucha información, pero vamos a ver un poquito más. En Génesis dice la palabra que el Elohim, el Dios creador, creó todo. Creó el cielo, la tierra, creó las estrellas, creó todo lo que había. Creó las plantas, los árboles, los animales, todo lo creó. Ahora, yo te pregunto, ¿qué fue lo único que Dios no creó? En Génesis. ¿Qué fue lo único que el Padre no creó? No era el pecado. Las aguas. Dice, en el principio, el Espíritu se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Nunca dice que Dios creó las aguas. Dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, pero nunca que fueron creadas. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Él era las aguas. ¿Me está siguiendo acá?
Amén. Entonces el Padre es aquel que es la fuente que da vida. Por eso, ¿cómo recibo yo la fuente? ¿Cómo recibo yo a aquel? Cuando yo lo conozco, cuando yo lo reconozco como Padre, entonces Él viene a ser la fuente que trae vida a mi ser. Él es el agua que me sacia. Entonces, aquí dice que por el Espíritu de Dios, tú puedes clamar, Abba, Padre, Papito. Ahora, cuando tú no conocías lo que hoy conoces, cuando tú estabas en el mundo, ¿cómo veías a Dios? Yo le voy a decir cómo lo veía yo. Yo lo veía como un Dios lejano. ¿Cuántos lo veían así? Como un Dios que te veía y si hacías algo mal te veía y hacías algo mal, extendía su dedo y mandaba un rayo. ¡Pum! Te destruía. ¿Cuántos lo vieron así alguna vez? ¿Sabe quién es ese? Ese era Yahweh. Ay, ay, ay. Ese era el Dios de los ejércitos. Ese era el Dios que estaba allá, el Elohim, el Todopoderoso. Nunca el Padre. ¿Por qué no podíamos tener esa relación con Él como la podemos tener hoy? Porque Él estaba allá. Era el Dios que se respetaba. No quiero que me malentienda. Dios se respeta. Él se tiene que respetar. Pero cuando lo veo así, no es ese temor que es más bien como un terror de acercarse. Es un temor santo en el que yo me acerco a Él con toda confianza porque es mi papá. No como el papá terrenal que conocimos. Algunos fueron buenos, otros no tan buenos. Pero no fue ese papá terrenal. Era el Padre de amor. Pero entonces, ¿quién soy yo? Si soy guiado por el Espíritu, soy su hijo. Seguimos acá. El Espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón, de que somos niños de Dios. Porque cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted sintió algo bonito, ¿sí o no? Sintió el Espíritu Santo, sintió algo lindo. Yo sentí algo precioso cuando yo lo recibí en mi corazón. Porque yo dije, es real, existe, es de verdad, no era mentira, no era un juego. Dios existe, decía yo. Yo quería salir del cuarto y pegar gritos a todo mundo, a decirle que sí existía en verdad. Eso era lo que yo sentía. ¿Quién existía para mí? Dios. Papá, no. Dios. Vamos acá. Cuando, viniendo a lo natural, y vamos a tocar lo espiritual también. Cuando nosotros estamos sin Cristo, dice la Biblia que nosotros somos huérfanos. ¿Sí o no? La Biblia dice nosotros somos huérfanos. Ahora vamos a ver cómo es un huérfano en lo natural. En la mayoría de los casos, no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos, una persona, un niño que es huérfano, tal vez ya un adolescente, viene y hay unos padres o una pareja que lo adopta. El joven viene a la casa y empieza a disfrutar de las cosas, de lo que es tener una familia. Se empieza a relacionar, pero no es que viene y de buenas a primeras le dice padre. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿quién es él? El que me adoptó. ¿Quién? Mi padrastro. No le dice papá de buenas a primeras. Usted, cuando nace en Cristo, viene a ser parte de la familia de Cristo. Como un hijo adoptado en lo natural, usted no le dice papito de buenas a primeras. ¿Me estoy dando a entender acá? ¿Por qué? Porque ¿a quién has recibido? A tu Dios. Señor, decimos en la oración, te recibo, Padre, te recibo como mi Dios y Señor. Es decir, te recibo como mi Adonai, como el dueño de mi vida. No te recibo como papito porque no tengo idea qué es eso. Apenas te estoy recibiendo como el dueño de mi vida.
el niño que es adoptado viene a la casa y el que está ahí parado no es el papito, es el dueño de la casa. ¿Me doy a entender acá, iglesia? Él es el dueño de la casa, o sea, las reglas las pone ese señor que estoy empezando a conocer yo. Él las pone o ella las pone también. Yo los estoy empezando a conocer. Y no es hasta que la relación crece mucho que aquel joven comienza a adoptarlos como padre. Entonces en un momento aquellos que estaban ahí, ahora, o aquel muchacho que estaba ahí, ahora como que le ha agarrado tanto cariño, que en un momento dice, no es mi papá, este señor que me adoptó es mi papá. Al principio eran reglas, era aprender, era comenzar a recibir el amor. Un niño que es adoptado generalmente trae muchos problemas ese niño. ¿Por qué? Porque en su vida pasada ese niño o sufrió abuso, fue abandonado, se siente poca cosa, se siente que no lo aman. Y entonces aquel corazón de ese niño está destrozado. No puede recibir el amor de un padre. Ni siquiera lo entiende. Ahora, ¿cómo llegamos usted y yo a Cristo? Como aquel niño. Recibíamos amor nada. No recibíamos amor de nadie. No teníamos amor ni para nosotros mismos. ¿Me está siguiendo la iglesia? Amén. ¿A cuánto no nos costó recibir un abrazo? A mí me costó recibir un abrazo. La primera vez, creo yo, de que recibí el abrazo de un hombre fue en una célula. Y cuando a mí me abrazaron, yo hice como, ¿y estos qué les pasa? ¿Patean con las dos? Yo me hice así. Sí, no, en serio, yo pensé que estaban del otro lado. Porque en mi mente nunca pasó la idea de que un hombre pudiera abrazar a otro. Entonces yo había recibido a Dios. Pero a papá, a mí me costó horrores decirle a Dios te amo. No porque no lo amara, sino porque como yo, un hombre, le voy a decir a otro hombre que lo amo. Yo le podía decir te aprecio, Tuanis, pero te amo. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque en lo espiritual yo era un niño que estaba huérfano. No tenía un padre. En Cristo Él viene y me adopta. Y empezamos a llevar un proceso. Pasito a pasito. Empieza por recibir un abrazo de papá. A veces eso no es fácil. A mí me costó. Yo no sé si a usted le ha costado. A mí me costó. Recibir la palabra, un te amo de tu padre. Eso a veces no es fácil. Es un proceso. Por eso cuando tú lo recibes a Él en tu corazón, tú eres un tecnón. Eres un niño, una nueva criatura. La Biblia habla de Nepio. Nepio es un bebé. No puede pronunciar palabras. Nepio en el espíritu. Es un bebé de brazos. Es un niño. En eso yo me estuve averiguando. Hasta los Estados Unidos llamé yo. Y hago la pregunta por allá. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Porque en la Biblia, en inglés sí viene. ¿Cuál es la diferencia entre child, me disculpa el inglés, y son? Child, niño, y son es hijo. ¿Cuál es la diferencia? This is my son, o this is my child. ¿Cuál es la diferencia? Ellos me decían que para ellos, la diferencia es que un child es un niño de 0 a 18 años. Ya más de 18 son.
Me decía también que son puede ser para cualquier edad. Hijo, para cualquier edad. Child, no. Hijo, sí puede ser para cualquier edad. Pero me decían que dependiendo del contexto, son se usa solo para los que son mayores de edad. Dependiendo del contexto. ¿Me estoy dando a entender acá? Digamos, yo puedo decir, Ismael is my son, es mi hijo. Pero también puedo decir, es mi niño. ¿Me sigue? Pero son puede ser solo para cierta edad dependiendo del contexto. En el hebreo es igual. Y ya te voy explicando un poquito más. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Pero Tecnón es niño. Cuando tú lo recibes a Cristo en tu corazón, Dios dice, tú eres mi niño. Aquí estás conmigo. Eres mi niño, yo te voy a proteger, yo te voy a amar, yo te voy a ayudar, yo voy a sanar tu corazón. ¿Cuándo se convierte en hijo? Dice la palabra, cuando nosotros hacemos su voluntad y somos guiados por su espíritu, venimos a ser hijos. Cuando nosotros comenzamos a actuar como Él, entonces venimos a ser hijos. Mira, sigo leyendo acá, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón, de que somos hijos. Cuando lo recibiste, tuviste ese testimonio en ti. Y si tecnón, también herederos. O sea, y si somos niños de Dios, somos herederos. No importa la sabiduría que tengas, los años que tengas en la iglesia, recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres su niño y eres heredero. Y dice, y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Mira, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Ahora, ¿qué es lo que dice esa palabra? Que lo que la creación anhela es que tú seas manifestado como el Hijo de Dios. Con sus características, con su manera de hacer, con su amor ágape, que hagas bien a los demás, que vayas, que sanes, que ayudes, que te comportes de manera diferente, que ames al que te maltrata, que ores por esa persona. Esa es la identidad del Padre. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué a la libertad gloriosa? Porque el hijo es libre. El tecnón tiene muchas ataduras. Cuando viniste a Cristo, empezaste en los caminos, pero con un montón de ataduras. Y aún hay muchos que tienen un montón de ataduras, ¿sí o no? Hay muchas ataduras, hay mucho pecado, hay mucha debilidad, hay muchas cosas todavía que hay que cambiar. Eres un niño. Muchos. Otros han cambiado tanto que usted ya puede decir, ya estoy más maduro, ya entendí que Dios es mi papá. Entonces vengo a ser automáticamente hijo de Dios. Porque no es un asunto de que Él sea mi padre, el asunto es de que yo tengo que ser su hijo. Estamos acá en la iglesia. No todos reciben a Dios como hijo. Confía en Él, pastor, sí, yo confío. Pero cuando viene la prueba, ¿dónde está la confianza?
No eres hijo todavía, no actúas como hijo. Tienes que recibirlo a Él como tu Abba, para que tu vida sea diferente. Entonces, cuando yo lo recibo como mi Abba, yo descanso en Él. Usted ha visto un niño pequeño, un bebé, en los brazos del papá. No en los brazos de la mamá, en los brazos del papá. ¿Por qué? Porque la mamá cuida mucho. No quiero que me malentienda, la mamá cuida mucho. La mamá lo tiene acá, el papá lo agarra y hace, y el chiquito, ¿sí o no? Lo tira y después lo agarra. Y el chiquito muere de la risa. ¿Por qué? Porque está en los brazos de papá. Porque sabe que papá nunca lo dejará caer, iglesia. Nunca lo dejará caer. Toda su confianza está en Abba. Toda. Dale ese aplauso a Cristo. ¡Wow! El niño puede hacer lo que quiera. Se te tira de la cama, te salta encima. ¿Sabe que con mamá no es igual? Con mamá saltas y después de que te ataje mamá te va a pegar. Pero con papá saltas y no hay problema. Dios quiere que tú seas hijo, que agarren la identidad de hijo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es madurez espiritual. Porque cuando tú actúas como hijo, tu Abba te dice, ve y ora que vas a sanar. Tú vas a ir y vas a orar y vas a ser sano. Cuando eres su niño, Dios te dice, ve y ora, vas a sanar. Ay, Señor, ¿y si no sana? No importa. Tranquilo. Estamos aprendiendo. Quiere que seas hijo. Ya tienes la herencia. Estamos acá. Eso, no problem, no hay problema en esto. Ya tú tienes la herencia. Eres coheredero con Cristo. ¿Por qué dice coheredero? Porque Jesús también es hijo. Él también es hijo. Dice la Biblia que cuando Jesús se fue, Jesús les dijo que no tuvieran temor. Porque Él les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién estaba hablando ahí? Oído acá. Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando el Padre a través del Hijo. Porque un hijo no puede ser papá. ¿Me voy a entender acá? No los voy a dejar huérfanos. Él es nuestro Abba. Quiero que te pongas en pie un momento. Esto y mucho más, muchísimo más. Pero no podemos llegar a tanto. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.